Irmáis, estamos hoxe aquí reunidos para unir en santo matrimonio a Paco e a Melisa. Ainda que pareza que non, irmáns, eu quedei aquí hoxe para casar a Paco e a Melisa. Señor padre, doulles 5 minutos, porque eu aos menos cuarto teño un cabo dano. ¿Qué tal, padre? Pero que entroidade é esta? Quiero decir, ¡jao! Que pensou que entrara o de Camela, eh? Poco de respeto que estaba na iglesia. Que entroidade é esta? ¿Dónde está a prometida? Ai, non sei, ti saberás. Miraches ben no barco, quedou ali. ¿Qué barco? No de Valdeorras, se te fastidia. Non vides xuntos. ¿Cómo vamos a vivir xuntos, padre? Se nos vamos casar, vámonos casar, estaremos xa, nos aburriremos de estar xuntos. De momento estamos separados, padre. Empezamos ben. No, sabe onde fun facer as despedidas de solteiro? Para sentir a libertad. En Madrid, que dis que hai unha libertad que non se pode con ela. Caemos. Bueno, que? Pues libertad. Aproveita a libertad. Aproveita, porque cando che vexa noiva vestido desa maneira, disfrazado, vai che dar a libertad. Pídeche socorro, niño, estou disposta, cariño, a darte caña. Como te me pongas a tiro, vas a saber, queridillo, aquí que manda. ¡Paco! Eu non sei como nos quixo casar o juez, é raro, eh? Pídete socorro, pome niño, a que me estás, queridillo. Melisa! ¡Paco! ¡Paco! Eu non daba un peso porque se recoñecera. Pídete socorro, pome niña. Estou disposta, cariño, A darche caña. Silencio! Oremos. Gracias. Corredero de... Corredero. Bueno, un pouco de respeto, que hai xente que se vai casar, eh? Eso, un pouco de paciencia. Vamos deixar traballar o cura e despois xa bailamos todo xunto. Veña, padre, por favor, Veña. por fin, cásenos. Tedes apuro. ¿Qué? Se tedes presa, podedes ir tranquilos. ¿Cómo? Por qué? ¿Qué? Que se tedes presa, podedes marchar, que eu así non vos caso. Así, perdón? Casi non vos caso. Pero así como. Así como. Disfrazados, así non vos caso. ¿Disfrazados? Ah, no. Vamos disfrazados nós? De que vamos disfrazados? Perdone, por favor, pero este é o traxe de gala de Galicia. Ese é o traxe de gala de Galicia. E este é o traxe co que fixe a primeira comunión Jorge Javier. Que non sei, pero non espero menos del. É-me Por igual. favor, como nos vai casar? É-me igual. Se queredes casar aquí, tedes que vir vestidos normal. Pero como? El de traxe e ela de vestido de noiva. Ah, claro, porque entonces a xente que vai vestida de noiva, pa vostede vai vestida normal. Sí, señora. O sea, que é vestido normal e vestido de noiva. Porque as mariscadoras van vestidas de noiva para ir mariscar, non? Tanto me ten, non vos caso e acabouse. É a súa última palabra? Neste tema, sí. Non, seguro, non nos casa? Non, Seguro? non.
Vale, muy bien. Paco. No, 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 non pasa nada, tranquilos. Vou facer un par de chamadas, Paco. vale? Sí. Paco. Un par de chamadas, a ver se nos casa ou non nos casa. Déxame a mí, hombre. Paco, non te alteres, Pura. por favor, Paco. Sí, Perdoa, filla, a quen vai chamar? Pois non sei a quen vai chamar. O mellor igual chama ao fotógrafo folla. porque está un pouco chalado co tema de Instagram, xa te digo tamén. Vou te dicir unha cousa, con ese disfraz de pirata daba para unha historia ben boa. Usted de allí ideas. venga, gracias, un abrazo. Listo, ala. Ahora sí que vai espabilar. E a quen chamastes, mona? Chamei ao seu xefe, vale? Chamastes o bispo? Que bispo? No, bispo, no. Mais arriba. Chamaches... Como vais arriba? Chamaches ao papa? No, que papa? Mais arriba do papa. Vais arriba do papa, non hai ninguén. Pense, Vais arriba do papa... o seu xefe. Xefe. Falei co seu xefe directamente. Deus! Sí, señor. Chamei directamente a Deus. Chamaches a Deus? Sí, por teléfono. Pa. Moi bonito, Paco, moi bonito. O sea que cando che digo, por favor, Paco, chama ao tutor da nena que dixo que chamaras, non tes tempo, pero para chamar a Dios, tes tempo. Pero... Tes o teléfono de Deus? Teño o teléfono de Deus e chameino. A mí o que me extrañou é que tuvera o meu, porque chameino e diceme, dime Paco. Bueno, claro, é Deus. Bueno, sí. Sí. Pero como tes o teléfono de Deus? O outro día, en 13TV, ao acabar unha película, dixeron, este é el teléfono de Dios, por si queren... Sí. Dixo ali... Pero... Deu-me tempo a apuntar. Como van ter en 13TV teléfono de Deus? Se non teñen en 13TV o teléfono de Deus, onde o van ter? Na sexta xa lle digo que non teñen, Directamente. Bueno, a ver. Daquela... Ben Deus, seguro. Sí, vai vir ahora... No, vai vir no. Xa está aquí Deus. Dios, se Blas de París de Noia. Levántate, pecador. Levántate, pecador. Pecador. Sabía eu que Chiquito de la Calzada era Dios. Pecador. Por aquí, señor. Vai súper apretado. Perdóname, curita. Sí. ¿Me puedes decir qué te han hecho estas criaturas para que les estés impidiendo llevar a cabo el sagrado sacrificio del matrimonio? El sacramento más grande del matrimonio. ¿Qué te han hecho estas criaturas? Dímelo. Eu que non nos quería casar porque, claro, non me parecía ben decente que viñeran vestidos así. Non se pode vir disfrazado aquí, señor. Disfrazada. ¿Le llamas venir disfrazada a una muchacha que honra las ropas, la cultura, el recuerdo y la emoción de su región? É que chamarlle región a Galicia igual ainda é peor que o... No, ella quería rendir un... Te has perdido en las terminologías, porque región también es terruño, y el terruño tiene muchísimo de hondura, y tiene sentimiento y emoción, y tiene vida, y tiene infancia, ¿y a eso le llamáis venir disfrazada? Vale.
Vale. Home, a verdade é que eu tanto non pensei no conto, eu vin un pouco así por carallada. Aurelio no salía de casa. O de la pasa, señor, o de la pasa, pero este fulano así disfrazado de pirata, ¿sabe usted qué es eso? ¿La cultura de Ron Bacardí? Por esa misma razón, porque voy de blanco, podría parecer que yo vendo detergentes, y no es así. Por lo tanto... No seamos hipócritas. Todos los aquí presentes, incluido él, alguna vez hemos sido un poco piratas, ¿o no? ¿Todos? ¿Vostede también? Sí. No quiero ser hipócrita tampoco. Yo también tengo mis fallos. Bueno, aí tamén hai que ser humilde. É Deus, pero é humilde, entende? Eu, por exemplo, fallos, por exemplo, eu lín a Biblia con detenimiento. Lín a Biblia. E, por exemplo, o do Espírito Santo. Eso é unha trapallada, pero trapallada. Perdóname, pero si algo me ha salido bien, ha sido lo del Espíritu Santo. El concordato no, pero el Espíritu Santo, perfecto. 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 ¿Qué diseñado? Perfecto. 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 Y pregunto más ahora que tengo tiempo de hablar con vosotros, terráqueos. ¿Todos no hemos tenido alguna vez espíritu aventurero? ¿Hay mayor aventura que casarse para que lo impida? Divorciarse. Ou un trío. É Dios porque o outro día dixo exactamente o mismo que está dicindo el Calamaro no Hormiguero. Exactamente as mismas palabras. As mismas palabras. Solo os pido a todos los presentes que, por favor, permitáis a estos muchachos lo que quieren hacer y que en estos últimos momentos de libertad que tenéis antes de entrar en el matrimonio, lo hagáis con la iridiscencia de la apariencia que no se rinde a la esencia. Aí sí que me perdí. ¿Me explico? No. Aí, se mo escribe... É que, a ver, para ser Dios, brasas, Ese tipo... ¡Qué incultura! ¡Qué incultura! Señor, si ti mo pides, eu casos, pero que quede constancia de que eu xa non entendo nada a partir de hoxe. Miro para arriba por costume e pertello aquí. A partir de hoxe o meu mundo xa virou do revés de todo. Pues mira, eso que dices me trae a la memoria una canción. De la voz súper tomada, Sí, sí. Majestad. Porque abro la voz cuando abro la lata y no tenía abrelatas y entonces hoy he venido con la voz oxidada, pero eso me recuerda a una canción. Necesito una guitarra, por favor, ¿tenéis una guitarra? Una guitarra para Dios, una guitarra para Dios, Unha guitarra, teño unha guitarra que quere Deus unha guitarra. para Dios. Veña, hombre, que está Dios pedindo unha guitarra. Se a pedir a Galloso, xa estaba a guitarra aquí. celestial. Venga, la guitarra, venga. No esperaba que Dios tuviera el pelo teñido. Eso llamó mi atención muchísimo. Hablando de gente que se separa y que se junta y que no se es fiel los unos a los otros, mirad por dónde me he acordado del rey emérito. Sí. Que equivocado con tanto viaje se fue a la isla de las tentaciones. Y ahora con la voz de Dios os canto lo que el emérito canta por el Valle de las Tentaciones. Ay, qué bien se está aquí afuera, apartado de la zarzuela. Puedo ligar y ligar todos. Ligar, ligar y ligar. Aquí nadie me persigue y tengo 500 ligues. Qué bien lo voy a pasar. Tú no. Con corona o sin corona, yo soy solo una persona y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me reprenda. Ahora vivo
como un rey. Ay, se acabamos. Hoy se van a pintar a bola Land Rover Pedro Ruiz.